un vehículo de combustión interna tiene 2000 piececitas que se mueven, los eléctricos tienen 18 partes móviles. El mantenimiento es mucho más sencillo, son más baratos de operar, es decir, conectarlos a la corriente que estar cargando gasolina, aceleran muchísimo más rápido, son completamente silenciosos. Digo, con esta razón ya sería suficiente, prácticamente no contaminan el medio ambiente. Ahora, sí son mejores. ¿Por qué hoy todavía la mayoría de la gente no compra vehículos eléctricos? Por la misma razón que hemos estado platicando, porque son más caros. Pero eso está cambiando rapidísimo. Vean a qué velocidad. En 2014, o sea, hace 3 años y cachito, comprar un vehículo eléctrico compacto, pequeñito, valía $1,500,000. Solo 3 años después, el precio bajó a la mitad. Y para 2024, en una estimación conservadora, los vehículos eléctricos van a costar lo mismo o menos que lo que cuestan los vehículos de gasolina. Ahí se va a dar la disrupción en el mercado, igualito que con las cámaras, igualito que con las carretas. Y por supuesto, en ese momento va a empezar el declive del consumo de gasolina, no nada más en México, sino en todo el mundo. Y no va a pasar porque él no va a ganar la elección, pero ahí es más o menos cuando se terminarían de construir las famosas 6 refinerías que cuestan 700,000 millones de pesos que el señor está proponiendo construir. Nosotros más bien lo que estamos planteando es que nos tenemos que ir moviendo hacia las energías limpias, las energías renovables. Uno, pues por supuesto para cuidar el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos, pero dos, porque hay una enorme oportunidad de crecimiento económico. Solo en la industria de los paneles solares, en Estados Unidos, la tasa de generación de empleos del año pasado fue 10 veces la de la tasa de generación de empleos en la economía en lo general. Hay una enorme área de oportunidad, además de cuidado del medio ambiente, de crecimiento económico y de oportunidad de empleo para la gente. Concluyo platicando con ustedes, recapitulando las 6 grandes prioridades de nuestra coalición, de la Coalición por México al Frente. Antes, con un comentario, digamos, obligado aquí en la CIRT. Nosotros, dentro de nuestro planteamiento de mejor democracia, hemos venido insistiendo en que tenemos que cambiar el modelo de comunicación política. Esa cantidad de spots que ahorita están sonando todo el día en sus estaciones y en sus canales ya no le sirven a nadie. Es decir, a nosotros ya saturamos a la gente. Se los digo en serio, lo tenemos medido. Esa cantidad de anuncios ya no funcionan. A ustedes, pues claro que les afecta mucho. Uno, pues por la confiscación de tiempos, pero segundo, porque además pierden rating. Porque cuando en un bloque completo la gente se tiene que soplar tantos anuncios, pues muchas veces le cambia o lo apaga y la verdad es que ahí ya estamos perdiendo todos. Lo que nosotros hemos venido proponiendo es que en lugar de tantos spots de 30 segundos, mejor se compacten los tiempos, hagamos más debates, que además, como lo hemos visto, cuando están bien organizados, generan mucho rating, gana la democracia, se informan los ciudadanos y ustedes liberan también buena parte pues, de su tiempo para poderles servir a sus radioescuchas, a sus televidentes. Entonces, me parece que ahí hay un punto fundamental. Y los 6 temas que solamente enuncio, ejes de nuestro proyecto. Primero, combate a la corrupción, como ya lo he explicado. Segundo, acabar con la pobreza extrema y la desigualdad. Sí es posible y es éticamente inaceptable que en pleno siglo XXI siga habiendo en México 10 millones de personas en pobreza extrema. Ya no de pobreza en general, 10 millones de personas en pobreza extrema. Tercero, el combate a la impunidad, que haya Estado de Derecho. Cuando uno compara a México con otros países que tienen niveles mucho más acelerados de desarrollo, esto es lo primero que se vuelve evidente, el Estado de Derecho, que la ley se cumpla para todos, desde el funcionario más encumbrado hasta el último de los ciudadanos. Cuarto, por supuesto, crecimiento económico. No hay mejor política social que el empleo. A 99 de cada 100 personas, si ustedes le preguntan ¿qué prefieres? ¿Un apoyo, una despensa o un trabajo bien pagado?
La gente lo que quiere es empleo y para eso hay que generar condiciones de competitividad para que haya inversión productiva y pueda haber generación de empleos. Quinto, recuperar la paz y la tranquilidad en el país. Tenemos un problema que ya llegó a niveles insostenibles. Dice, la Organización Mundial de la Salud dice que a partir de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, el homicidio se empieza a comportar como una epidemia, como sucedería con una enfermedad, por ejemplo la influenza. La violencia va provocando cada vez más violencia y la espiral no se detiene. Nosotros no estamos en 10, estamos ya en 20 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y finalmente, sexto, recuperar con dignidad el lugar que le corresponde a México en el mundo. Yo estoy convencido que fue un error enorme el que el gobierno federal, en plena campaña de Estados Unidos, haya recibido a Donald Trump en Los Pinos con una alfombra roja, como si fuera un jefe de Estado. Creyeron que así construían una relación de confianza y de amistad, pero provocaron exactamente lo contrario. Nos tomó la medida, porque el señor llevaba meses insultando, vejando, agrediendo a los mexicanos con todo tipo de calificativos. Dijo que los mexicanos eran violadores, los que llevaban la droga a Estados Unidos, los que le robaban el empleo a los estadounidenses, y después de repetir eso durante meses, nosotros lo recibimos como jefe de Estado. Pues el mensaje fue: usted nos puede agredir y aquí va a tener las puertas abiertas. Entonces, lejos de construir una relación de confianza, el señor nos tomó la medida. Porque hay una ley de vida. Si quieres que el de enfrente te respete, tienes que empezar por respetarte tú mismo. El que no se respeta a sí mismo no va a ser respetado por el de enfrente. No aspiro a un pleito, aspiro a una relación de respeto, pero de respeto mutuo. Porque México necesita y mucho a Estados Unidos, pero Estados Unidos también necesita y mucho a nuestro país. Termino diciendo, este hombre Albert Einstein, sin duda una de las mentes más brillantes en la historia de la humanidad, decía que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Yo no aspiro a ser presidente de la República para administrar la mediocridad o para seguir con lo mismo. Aspiro a ser presidente de México para lograr los cambios profundos que le convienen a nuestro país, para poderle dar a México un gobierno honesto y un gobierno de resultados en beneficio de la gente. Les agradezco muchísimo su atención y estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Muchas gracias, candidato, por su presentación. Están ya circulando las papeletas por si alguien quiere formularle una pregunta al candidato, con muchísimo gusto. Efectivamente, se las planteamos. A ver, empecemos por economía, candidato, y tomo las dos partes de tu muy interesante presentación. Por un lado, este tema del petróleo, de la gran transformación que estamos viendo en el mundo. Tenemos un sur-sureste que está en estos momentos, pues no solamente con una crisis económica muy seria, una crisis social fuerte, y ahí ligo con el tema que te quiero poner sobre la mesa. Tú vienes de un estado que crece mucho, en el centro del país estamos creciendo en la media. ¿Qué hacemos con el sur-sureste? ¿Tú esta idea de las zonas económicas especiales le ves futuro o ves una comisión para el sur-sureste en donde el gobierno se comprometa? Hay empresarios e intelectuales que han planteado esto con un gran proyecto de infraestructura que conecte los dos océanos y que a partir de ahí se empiece a detonar el sur-sureste. En fin, ¿qué hacemos con las regiones más pobres del país que se van quedando, candidato, cada vez más atrás? Con mucho gusto. Diría 4 cosas muy sintéticas. La primera, sí creo en el proyecto de las zonas económicas especiales, creo que es mejorable, pero me parece que es un buen ejercicio para hacer esas regiones del país más atractivas a la inversión productiva. Ahora, primero, respetar la vocación de cada región del país. Es decir, cada región del país tiene su vocación y sus potencialidades. Segundo, invertir en infraestructura. O sea, buena parte de la falta de competitividad del sur-sureste tiene que ver con una infraestructura muy deficiente. Donde no hay gas natural, no va a haber industria. Donde no hay puertos, donde no hay carreteras adecuadas, no va a haber posibilidad del crecimiento económico que sí experimentamos fundamentalmente en la zona centro y norte del país. Tercero, invertir en educación. Y cuarto, invertir en salud.
Me parece que si nosotros concentramos en el sur-sureste los esfuerzos en infraestructura, en educación, en salud, vamos a lograr darle un empujón muy importante. Pregunta sobre impuestos, ¿qué idea tienes? ¿Bajar el impuesto sobre la renta? A ver, primero, creo que tenemos que garantizar siempre, en la medida de lo posible, certidumbre. O sea, el peor enemigo de la inversión es la incertidumbre. Este asunto de que el Congreso y el Ejecutivo, que es quien finalmente manda la iniciativa, estén sorprendiendo a la iniciativa privada cada año con nuevas reglas fiscales y con nuevas ocurrencias de impuestos, ahuyenta la inversión. Porque lo platicamos el año pasado. Ustedes planean sus inversiones pues a mediano y largo plazo, no amortizan una inversión en 1 o 2 años. Entonces, planear una inversión que van a amortizar en 5 o 10 años sin saber cuántas veces les van a cambiar las reglas del juego en materia fiscal es de suyo ya un primer problema. Entonces, creo que tendríamos que acostumbrarnos a no estar haciendo tantos cambios fiscales, primero. Segundo, me parece que esta idea del Consejo Fiscal, que es el equivalente a lo que tiene el Congreso de Estados Unidos con esta oficina de presupuesto, es algo que le hace falta al país para que haya discusiones muchísimo más informadas sobre las consecuencias que tiene modificar una tasa o un impuesto. Porque muchas veces la modificación se hace solamente pensando en el impacto recaudatorio, cuánto dinero más va a ingresar a las arcas del Estado, cuando la reflexión más importante tendría que ser cómo va esto a impactar en la economía del país y por lo tanto en el crecimiento y en la generación de empleos. Yo en principio creo que ahorita, mucho antes que pensar en cambios fiscales para efecto de ingresos, tendríamos que pensar en un reajuste al gasto. Es decir, mientras siga habiendo la corrupción que hoy tenemos en el país y mientras el gobierno siga gastando tanto y tan mal, me parece que es absurdo pensar en nuevos impuestos. Primero vamos reordenando el gasto, vamos asegurándonos de que el gobierno gasta con honestidad y con eficiencia, y cuando eso ocurra podríamos discutir la parte de ingresos, me parece que antes no. Último tema de economía y sociedad. ¿Cómo se puede fomentar o procurar más cohesión social en un país, lo decías tú, que es profundamente desigual y que va generando esta sensación de que reformas van, reformas vienen, gobiernos van, gobiernos vienen y a los que le va mal siempre les va mal? Ricardo. Dos cosas fundamentales. O sea, primera, me parece que el fortalecimiento de las familias en el país es un tema del que se ha hablado poco y me parece que juega un papel fundamental en la cohesión de la sociedad. Segundo, en hacer comunidad. Es decir, cada vez más la gente no sabe ni quién es el que vive al lado, no hay relación entre los vecinos, no hay espacios públicos. Las niñas y los niños no pueden salir a jugar a la calle como antes, todavía nos tocó a muchos de nosotros poder hacerlo. Entonces, este segundo componente pasa, entre otras razones, por recuperar la paz, la tranquilidad en el país, que nos volvamos a tener confianza unos a otros, que volvamos a vivir los espacios públicos y que a partir de esa lógica, por supuesto, haya también una inversión muy importante en el rescate, en la recuperación y en la generación de nuevos espacios públicos. Ya. Es un tema, por supuesto, fundamental para un país tan desigual. En términos de competitividad general del país, ha citado en varias ocasiones al INCO, que toma buena parte de la metodología del World Economic Forum, y cuando uno ve la situación de nuestro país en esa tabla internacional, en esa tabla, digamos, global, ve uno claramente que donde nos hundimos, candidato, es en la calidad de las instituciones y los niveles de impunidad. Se puede seguir pensando que México se puede administrar, independientemente de quién sea el inquilino de Los Pinos, se puede seguir gobernando con una burocracia no profesional en buena parte del sector público. Seguimos teniendo esta lógica de botín que, bueno, pues da los resultados que hoy tenemos, ¿no? Sí, absolutamente no. Es decir, ya no podemos seguir. La corrupción tiene dos caras. Una es la muy evidente, que es el robo del dinero público, de lo cual en México hay muchísimos ejemplos.
verdaderamente burdos, lamentables, despreciables. El más reciente, 7,000 millones de pesos nada más, desviados a través de este esquema de estafa maestra, donde le transfieren a órganos gubernamentales, donde no hay que licitar, y después el dinero va desapareciendo primero entre empresas y después entre personas físicas, documentado por la Auditoría Superior de la Federación. Por cierto, le van a entregar a Mexicanos contra la Corrupción un premio en España, un premio muy importante de la Ortega y Gasset, justamente por esa investigación, por la investigación de la estafa maestra. Merece un reconocimiento internacional y no hay sancionados en nuestro país. Pues claro, mientras haya estos niveles de impunidad, la corrupción no va a terminar. La corrupción va a terminar cuando haya castigo a los responsables. Entonces, primera parte, primera cara de la corrupción, el desvío, el robo del recurso público. Pero hay una segunda cara que tú ahora refieres, que es la de la ineficiencia. Es decir, un servidor público que no tiene la competencia, las capacidades para realizar la función, es otra cara de la misma corrupción. Yo creo profundamente en los esquemas de profesionalización de los sistemas de servicio civil de carrera, de tal manera que tengamos gobiernos con dos grandes características. Uno, sí, que se conduzcan con honestidad, con transparencia, pero dos, que sean técnicamente competentes, eficaces, que den resultados. O sea, ¿una prioridad tuya va a ser la reforma administrativa del país? Absolutamente. ¿Y cómo vas a gobernar con la efectividad? Eres electo efectivamente por el voto popular, una federación tan compleja. Cada vez tienen más competencias los gobernadores, cada vez tienen más presupuestos. ¿Cómo se puede gobernar una federación y empezar a entregar buenos resultados, Ricardo? Yo creo que con el principio de subsidiariedad, es decir, no debe hacer el gobierno federal lo que los gobiernos de los estados pueden hacer por sí mismos, y lo mismo hacia el nivel municipal. Es decir, el orden de gobierno más cercano debe resolver todo aquello que le es más próximo a la gente y que está en sus posibilidades resolver. Lo que ese orden de gobierno no puede resolver, debe resolverlo el siguiente, y así sucesivamente hasta llegar al orden federal. De tal manera que la definición de competencias, que por principio de cuentas está en la Constitución Federal, no sea un asunto de capricho, sino un planteamiento de orden técnico en donde cada orden de gobierno resuelve lo que verdaderamente está dentro de sus posibilidades. Si un municipio apenas va a tener la posibilidad de tener 2 patrullas y 4 policías, es evidente que no va a tener la capacidad de resolver ese problema por sí mismo. Pero tampoco hay que generalizar, porque no es lo mismo un municipio como ese o tu casa, que está en León, que es más grande que muchos estados de la República Mexicana. Entonces me parece que el principio de subsidiariedad es el principio ordenador para efecto de las competencias en los órdenes de gobierno. Es una muy interesante, digamos, propuesta. El asunto es ¿qué pasa cuando las entidades federativas no funcionan? Y entro de lleno al tema de la seguridad. Hemos discutido a nivel nacional todo este asunto de la Ley de Seguridad Interior, de si debe o no el Ejecutivo. Por cierto, ¿qué opinión tienes tú de eso? ¿Debería reglamentarse el 89 constitucional? Si tú fueras presidente, ¿eso cómo lo abordarías? Con mucho gusto. Fíjate, retomando el principio de subsidiariedad, el problema es que por un desorden institucional, literalmente nos brincamos un orden de gobierno. Es decir, si la seguridad pública está fallando en Tamaulipas, porque resulta que 2 exgobernadores que hoy están presos se coludieron con el crimen organizado, no es, digamos, un ejemplo hipotético, es real. Eugenio Hernández, Tomás Yarrington están en la cárcel por sus vínculos con el cártel del Golfo y con los Zetas. Esto derivó en una descomposición absoluta de los cuerpos policíacos que terminaron cooptados por el crimen organizado a nivel municipal y a nivel estatal. Como no hay una policía federal suficiente en el país, entonces en un momento de crisis la decisión que se toma es que el ejército salga a las calles en un ejercicio subsidiario a subsidiar lo que ya no estaban pudiendo hacer el orden estatal y el orden municipal. Yo he planteado, entre otras cosas, que necesitamos duplicar el tamaño de la Policía Federal, y esto tiene una lógica numérica. Hoy hay más o menos 50,000 efectivos entre el Ejército y la Marina que están haciendo labores de seguridad pública. Cuando
Toda la Policía Federal tiene por el orden de 35, menos de 40,000 elementos. Necesitaríamos una Policía Federal del doble de tamaño, profesional, capaz, confiable, bien pagada, que fuera la primera instancia, es decir,